anorexia, dificultad para dormir, somnolencia diurna, circunstancias benignas que pasan rápidamente, o puede llegar a ser más complicada, maligna, y complicarse con lo que se llama el edema pulmonar de altura y peor todavía el edema cerebral de altura. Estas dos circunstancias, el edema pulmonar y el edema cerebral de altura, son circunstancias que pueden producir la muerte de las personas, y debemos conocer estas dos circunstancias. Esta circunstancia benigna, todas las hemos sufrido. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza cuando llega a La Paz? ¿Quién no ha tenido no quiere comer o no puede dormir? Pero estas son circunstancias autolimitadas. Los factores predisponentes son personas que tienen historia de mal de montaña. Cuando suben rápidamente más de 500 metros por día, por encima de los 2.500 metros. Aquellos escaladores que ascienden rápidamente, los escaladores que suben más de 500 metros por día. Por eso es de que cuando los escaladores suben al monte Everest, por ejemplo, tienen campamentos determinados, un campamento 1, campamento 2, campamento 3, y van ascendiendo en forma progresiva. Primero llegan al campamento 1, se quedan 3, 4 días, después suben al campamento 2. Entonces, en cierta forma, se van aclimatizando en forma progresiva a la altura. Y obviamente no suben de golpe a los 8.000 metros, que significa el Everest. Entonces, aquellas personas que suben en forma rápida, entonces esas personas son las que tienen en algún momento el mal de montaña. La aclimatación, el no realizar la aclimatación previa es un factor predisponente. Una vez llegado a la altura, el realizar un ejercicio intenso también predispone al mal de montaña. El realizar un ejercicio intenso en la altura implica el tener que aumentar la ventilación y aumentar el gasto cardíaco. El aumentar la ventilación significa el aumentar la capacidad de respuesta ventilatoria. Y hay algunos pacientes que no tienen esa capacidad de aumentar el volumen alveolar, y en esos pacientes se presenta el mal de montaña. Y el ejercicio intenso también aumenta el gasto cardíaco, como vamos a ver posteriormente. El aumento del gasto cardíaco hace que aumente la presión en la arteria pulmonar. La ingesta del alcohol y los sedantes. Cuando en altura ingerimos alcohol y sedantes, nuestra capacidad de respuesta ventilatoria disminuye. Cuando llegamos a la altura, todos tenemos que hiperventilar. Esa es la respuesta fisiológica normal. Pero si no hiperventilamos, la hipoxia alveolar empeora. Entonces, el alcohol y la ingesta de alcohol y sedantes disminuye la respuesta ventilatoria. Al disminuir la respuesta ventilatoria, entonces empeora la hipoxia alveolar. Estos son factores predisponentes para el mal de montaña. Se presenta más en mujeres jóvenes, en personas obesas. ¿Cuáles son los mecanismos de esto? Un aumento del flujo sanguíneo cerebral. El aumento del flujo sanguíneo cerebral se produce por dos mecanismos. En realidad, hay fenómenos de vasodilatación cerebral por la hipoxia. La hipoxia puede producir vasodilatación arteriolar cerebral. Pero al mismo tiempo, las personas que están hiperventilando, porque llegan a la altura, también tienen alcalosis, disminuyen el CO2. Y la disminución del CO2, la hipocapnia, produce vasoconstricción arteriolar cerebral.
O sea, hay zonas del cerebro que están con vasodilatación y otras zonas que están con vasoconstricción cerebral. O sea, tenemos estos dos fenómenos, vasodilatación y vasoconstricción cerebral. Todo esto va a inducir a un aumento de la presión endocraniana, secundario a un edema vasogénico que significa una alteración de la barrera hematoencefálica que va a permitir el pasaje del líquido de los capilares de las arteriolas hacia el intersticio cerebral y además va a producir microhemorragias a nivel de la corteza cerebral. Eso es a nivel cerebral. Y a nivel pulmonar, lo que se produce es una vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica. Esta vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica se debe a que en la altura, al existir una hipoxia hipobaríca, hay una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, hay una disminución de la presión alveolar de oxígeno. Si nosotros recordamos, la presión alveolar de oxígeno es una fórmula donde nosotros multiplicamos la presión barométrica por la presión inspiratoria de oxígeno y en Cochabamba es más o menos 84 milímetros de mercurio. Si subimos a alturas de 4.500 metros, la presión alveolar de oxígeno posiblemente llegue a 50, 60 milímetros de mercurio. Esa disminución de presión alveolar de oxígeno, esa hipoxia alveolar de oxígeno, va a inducir a una vasoconstricción arteriolar pulmonar hipóxica. Porque los alveolos donde disminuye la entrada de oxígeno, los alveolos que tienen una disminución de su presión alveolar de oxígeno, las arteriolas que irrigan a esos alveolos con disminución de la presión alveolar de oxígeno se van a cerrar y van a producirse la vasoconstricción arteriolar pulmonar hipóxica. Y eso va a generar una hipertensión arterial pulmonar aguda y obviamente severa. Esa hipertensión arterial pulmonar va a repercutir sobre la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho no va a ser capaz de funcionar, de vaciar la sangre hacia un territorio donde la presión en la arteria pulmonar va a aumentar mucho y va a haber una disfunción severa del ventrículo, aguda y severa del ventrículo derecho. Y obviamente al haber una disfunción aguda y severa del ventrículo derecho, el ventrículo derecho no va a mandar sangre hacia el pulmón porque va a haber un aumento súbito de la presión en la arteria pulmonar. Y no va a llegar sangre al ventrículo izquierdo y el tipo obviamente va a estar en estado de shock. Va a ser como un cor pulmonar agudo. Estos son los dos mecanismos principales que están determinados causantes del mal de montaña aguda. Hay también una retención de agua y de sodio por aumento de la hormona antidiurética y por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona que retiene sodio. Por eso es que cuando vamos a la altura nos empezamos a hinchar. Hay desórdenes, hay un aumento de la permeabilidad del vascular por liberación de los leucotrienos, de los tromboxanos, con aumento de la permeabilidad vascular que favorece la formación de edemas. Hay una alteración de la autorregulación vascular. Al aumentar la presión arterial sistémica y pulmonar, va a facilitar el pasaje de líquido de los capilares hacia el intersticio. Si ustedes se acuerdan de la ley de Frank-Starling, toda vez que aumenta la presión dentro de la presión hidrostática capilar, toda vez que aumente la presión hidrostática capilar porque hay una hipertensión arterial pulmonar, va a facilitar el pasaje de los líquidos de los capilares hacia el intersticio. Y si eso
eso también va a producir una lesión mecánica de los capilares. Todo eso va a producir va a facilitar el pasaje de los líquidos de la formación de edema, porque hay un aumento de la permeabilidad vascular, hay un aumento de la presión hidrostática en la parte sistémica y pulmonar. Hay alteración de la bomba del sodio-potasio, hay una disminución del aclaramiento de los líquidos a nivel del intersticio y a nivel celular. Todo esto induce a la formación de edema a nivel intersticial y a nivel pulmonar. Retención de líquidos, retención de sodio, aumento de la permeabilidad vascular capilar, aumento de la presión hidrostática sistémica, lesión mecánica de los capilares. Todo eso induce a que se forme edema, pase el líquido de los capilares hacia el intersticio sistémico y pulmonar. Los síntomas: cefalea, náuseas, anorexia, insomnio, vértigo, cefalea que es resistente a la aspirina, vómitos, dificultad respiratoria de reposo o es muy intenso, disminución de la diuresis. Todos estos síntomas tienen un puntaje determinado que nos permiten catalogar el mal de montaña. Cuando tiene más de 6 puntos, se cataloga incluso como severo el mal de montaña. ¿Qué es lo que hacemos cuando es benigno el mal de montaña? Hay que limitar el ascenso a menos de 500 metros por día. Cuando no estamos aclimatizados, tenemos que subir lentamente en la altura. Llegamos a los 3.000 metros, debemos quedarnos en los 3.000 metros 1 o 2 días. Al día siguiente subimos a 3.500, 3.600 y nos quedamos otros 2 días. Después subimos a 4.000 metros y así en forma progresiva. Debemos subir menos de 500 metros, debemos ascender en menos de 500 metros por día. Podemos usar AINES y la acetazolamida como profilaxis. Cuando es maligna, cuando el mal de montaña es más severo, debemos descender. No hay otra. Cuando empieza a haber edema agudo de pulmón, debemos descender. Debemos descender 500 o 1.000 metros para poder aliviar la hipoxia hipovárica. Al descender 1.000 metros, vamos a mejorar la oxigenación porque la presión barométrica va a aumentar y obviamente al aumentar la presión barométrica vamos a tener mayor presión inspiratoria de oxígeno, va a haber mayor presión alveolar de oxígeno y se va a romper ese círculo vicioso de la vasoconstricción arteriolar pulmonar. Al descender mejora la oxigenación. Podemos usar dexametasona o tener oxigenación a bajo flujo. Debemos recordar que si estamos en la altura, la fracción inspirada de oxígeno es 21%. Pero si usamos oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno en ese momento aumenta. Entonces la presión inspirada de oxígeno va a aumentar y vamos a mejorar la presión alveolar de oxígeno. Es por eso que muchas personas suben al Everest con oxígeno. Muy pocas personas suben al Everest sin oxígeno. La mayor parte de las personas suben al Everest con oxígeno, con tanques de oxígeno, porque al recibir oxígeno están mejorando la fracción inspirada de oxígeno. Y por lo tanto, a pesar de que la presión barométrica sea baja, su presión inspirada de oxígeno en ellos aumenta. Y obviamente, al aumentar la presión inspirada de oxígeno, mejora la presión alveolar de oxígeno y al mejorar la presión alveolar de oxígeno, mejora el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar y pueden tolerar altitudes extremas donde la presión barométrica es baja. Entonces, al dar oxígeno a bajo flujo, ya sea por puntas nasales o por mascarilla, estamos rompiendo el ciclo de la hipoxia hipovárica. A pesar de tener una baja presión barométrica, estamos mejorando la presión inspiratoria de oxígeno.
En muchas circunstancias podemos usar una profilaxis a aquellas personas que tienen predisposición al mal de montaña, profilaxis con nifedipino o inhibidores de la fosfodiesterasa como el taldanafil, sildenafil, usar acetazolamida o dexametasona como profilaxis es que vamos a ir hacia las alturas. El edema pulmonar de altura. Obviamente es una forma más acentuada del mal de montaña, tampoco es diferente, es una forma más grave del mal de montaña. En alturas más de 3.000 metros, con incidencia hasta el 15%. Cuanto más alto es más probable que suceda y sobre todo cuanto más rápido sea el ascenso a esas alturas. En personas aclimatizadas que ascienden a gran altura y rápidamente. Cuando en esas alturas realizan ejercicios, cuando se exponen al aire frío, cuando hay factores personales, cuando, por ejemplo, tienen una respuesta vascular pulmonar exagerada a la hipoxia al ejercicio. En condiciones normales, el ejercicio y la hipoxia nos induce una cierta vasoconstricción pulmonar. Hay un cierto grupo de personas que su respuesta vascular pulmonar a estas dos condiciones es exagerada. O sea, se produce una vasoconstricción pulmonar mayor que en relación a la población general. Entonces, estas están predispuestas a hacer un edema pulmonar de altura. Cuando la respuesta ventilatoria está reducida, o sea, cuando yo voy a la altura, mi respuesta ventilatoria implica que yo tengo que hiperventilar. Tengo que hiperventilar. Esa es la respuesta fisiológica. Hay algunas personas que no tienen esta respuesta fisiológica de hiperventilación, no tienen este reflejo de ventilación hipóxica. Entonces también van a estar predispuestos al edema pulmonar. Un reclutamiento vascular menor. En este momento, en ustedes, no todos sus capilares pulmonares están abiertos. No todos sus capilares pulmonares reciben el flujo sanguíneo. Quizás un 70% de sus capilares pulmonares están siendo perfundidos por su flujo sanguíneo. Un 30-20% están no obstruidos, pero están con una perfusión disminuida. Esos capilares que no están completamente perfundidos se reclutan en condiciones de ejercicio, en condiciones de estrés, en condiciones donde aumenta el gasto cardíaco. Y al reclutarse, al abrirse los capilares que están de reserva, no aumenta la presión en la arteria pulmonar. Entonces, en ciertas personas, este reclutamiento vascular es menor. O sea, no tienen esa capacidad de reclutar capilares pulmonares. Al no tener esa capacidad de reclutar capilares pulmonares, entonces el gasto cardíaco entra en sus capilares pulmonares, en los pocos que tiene, y obviamente sube la presión arterial, porque no hay capilares pulmonares que se vayan a abrir. Por eso tienen un reclutamiento vascular menor que el promedio de la gente. Este grupo de estas predisposiciones, factores personales, predisponen al desarrollo del edema pulmonar de altura. Obviamente, estas personas van a tener una vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica exagerada, que va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y la presión de la arteria pulmonar. Al aumentar esta presión de la arteria, este aumento de la resistencia vascular pulmonar y de la presión de la arteria pulmonar, va a ser agravada por el aumento del gasto cardíaco
que se produce por la hipoxia y el ejercicio. La hipoxia como reflejo produce taquicardia. El ejercicio siempre va a inducir taquicardia y aumento del gasto cardíaco. La hipoxia también produce taquicardia y aumento del gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco indica que va a llegar más sangre hacia el pulmón. Entonces, el realizar ejercicio extremo en la altura, al aumentar el gasto cardíaco, va a agravar el aumento de la presión en la arteria pulmonar. Va a hacer que en esas arteriolas pulmonares que están cerradas, porque existe una vasoconstricción arteriolar, se va a llenar de sangre, porque va a aumentar el gasto cardíaco. Y obviamente todo eso va a agravar, va a aumentar aún más la presión arterial pulmonar. Y todo eso va a producir una disfunción aguda del ventrículo derecho. Una disfunción aguda del ventrículo derecho. El ventrículo derecho no va a ser capaz de soportar, no va a ser capaz de generar la fuerza necesaria para vencer ese aumento de la presión en la arteria pulmonar. No va a ser capaz de generar el trabajo sistólico para mandar sangre contra una presión en la arteria pulmonar aumentada. Y va a producirse una disfunción aguda del ventrículo derecho. Aquí ustedes pueden ver, en la altura, por ejemplo, el índice cardíaco en reposo yo tengo 4 litros. A nivel del mar también tengo 4 litros. Con el ejercicio, el índice cardíaco aumenta. Aumenta más aquí porque además en la altura tengo hipoxia. Con el ejercicio a nivel del mar también aumenta. La presión en la arteria pulmonar ya está elevada en la altura. A nivel del mar tengo 12 milímetros, en la altura tengo 30 milímetros. Con el ejercicio, la presión en la arteria pulmonar media sube al doble, a 60 milímetros. Sin embargo, a nivel del mar sube solamente a 18. Esta presión de 60 milímetros de mercurio en la altura, a esta presión el ventrículo derecho no es capaz de generar una fuerza contráctil que pueda vencerlo. Obviamente en los nativos de la altura es posible que en los nativos de la altura, ustedes pueden decirme, hay campesinos que trabajan a 4.800 metros sobre el nivel del mar, pueden correr a nivel del mar. Esto obviamente son nativos de la altura que sus ventrículos derechos están hipertrofiados y pueden generar sus ventrículos derechos presiones sistólicas que venzan estos 60 milímetros de mercurio y obviamente funcionar todavía durante el ejercicio en los nativos de la altura. Pero una persona residente a nivel del mar que suba y realice ejercicio y de repente con el ejercicio suba a una presión de 60 milímetros de mercurio, su ventrículo derecho no está pues lo suficientemente hipertrofiado y habituado como para contraerse y generar una presión de 60 milímetros de mercurio para vencer esta presión que se genera en la altura. Entonces, ese residente del mar que solamente está acostumbrando a generar su ventrículo derecho 18 milímetros de mercurio, no va a ser capaz de generar 60 y va a terminar sufriendo edema agudo de pulmón. Va a terminar sufriendo una disfunción aguda del ventrículo derecho. Si se fijan ustedes, la resistencia vascular pulmonar a nivel del mar es 73 dinas por segundo y en la altura es 330. Con el ejercicio sube a 372 y a nivel del mar
la resistencia se mantiene más o menos igual. O sea, estos valores de resistencia y de presión pulmonar en la altura suben mucho, están ya elevados de por sí en reposo y se acentúan su aumento durante el ejercicio. Estos valores, los cuales son tolerados habitualmente por nativos de la altura y los cuales permiten que esas personas puedan vivir a 4.500, 4.200, puedan vivir en Potosí, puedan vivir, qué sé yo, en Charagua, Curahuara de Carangas, puedan cultivar sus cosas en Curahuara de Carangas. Si ustedes van ahí a Curahuara de Carangas y se ponen a hacer ejercicios, van a generar estas presiones, estas resistencias, y estoy seguro que van a tener dificultades para poder adaptarse ese momento a esas actividades, porque su ventrículo derecho no va a ser capaz de generar fuerzas contráctiles que venzan estas presiones y estas resistencias. Y es posible que incluso ustedes puedan sufrir de edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es un edema pulmonar, no es de origen cardiogénico y tampoco es inflamatorio. O sea, no es por problema cardíaco, no es tampoco un distrés respiratorio por neumonía, por distrés. Es un diferente tipo de edema producido por aumento de glóbulos rojos y de proteínas. El líquido alveolar tiene glóbulos rojos y proteínas. Se produce obviamente por una vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada, un aumento de la presión. Hay un aumento de la presión hidrostática. La ley de Frank-Starling dice, toda vez que aumenta la presión hidrostática capilar, va a inducir la salida del líquido del capilar hacia el intersticio. Aumento de la presión de la arteria pulmonar, de la presión hidrostática. Además, hay una lesión capilar de estrés, aumento de la permeabilidad capilar. El factor de permeabilidad capilar de la ley de Frank-Starling permite que salga más líquido hacia el intersticio y hacia el capilar. Hay una falla capilar por el estrés que permite el paso de los glóbulos rojos, las proteínas, el líquido de los vasos al intersticio y al alvéolo pulmonar. Obviamente se produce un edema pulmonar. Puede haber incluso hemorragia alveolar de origen no inflamatorio. Hay disminución de los niveles de óxido nítrico, aumento de los niveles de endotelina, disminución de la respuesta ventilatoria hipóxica. Es un edema pulmonar de altura. El tratamiento hay que aliviar, hay que disminuir la vasoconstricción pulmonar, la vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica. Obviamente, al disminuir la vasoconstricción arterial, vamos a disminuir la hipertensión arterial pulmonar. Disminuir la hipertensión arterial. Y la causa que está produciendo es la hipoxia alveolar. O sea, hay que eliminar la hipoxia alveolar. Hay que aumentar la presión alveolar de oxígeno. ¿Cómo aumentamos la hipoxia, la presión alveolar de oxígeno? Bajando de altura, 500 a 1.000 metros. Al bajar de altura 1.000 metros, aumentamos la presión barométrica, aumentamos la presión inspiratoria de oxígeno y aumentamos la presión alveolar de oxígeno. Hay que administrar oxígeno suplementario. Al aumentar oxígeno suplementario, estamos aumentando la fracción inspiratoria de oxígeno. Al aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno, aunque nos mantengamos a la misma altura, a la misma altitud, vamos a mejorar la presión inspiratoria de oxígeno y vamos a eliminar la hipoxia alveolar. O sea, podemos mantenernos a los 4.000 metros de oxígeno
Pero si en ese momento usamos oxígeno por puntas nasales y tenemos una saturación de oxígeno de 90%, por lo menos, hemos eliminado la hipoxia alveolar y hemos eliminado esos fenómenos de vasoconstricción y de hipertensión arterial pulmonar y hemos eliminado toda la secuencia de eventos que nos ha llevado al edema pulmonar. Hay que evitar grandes esfuerzos al descender, porque al hacer grandes esfuerzos estamos aumentando el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco estamos agravando la hipertensión pulmonar porque estamos mandando más sangre hacia un lecho vascular pulmonar que tiene vasoconstricción arterial pulmonar. Hay que dar vasodilatadores arteriales pulmonares. Aquí hay vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica. Hay que dar vasodilatadores arteriales pulmonares, el nifedipino y los inhibidores de la fosfodiesterasa, como son el taldanafil, sildenafil. Dexametasona, inhalación de beta-agonistas para mejorar la ventilación alveolar. Hay que recordar que es la hipoxia alveolar, la disminución de la presión alveolar de oxígeno la que produce todo este fenómeno del edema pulmonar de altura. La prevención, ascenso lento. Después de los 3.000 metros hay que ascender a 500 metros por día. Evitar el ejercicio, la ingesta de tabaco y el alcohol, los sedantes, los narcóticos, que van a disminuir la respuesta ventilatoria. La profilaxis, usar acetazolamida, nifedipina un día antes y por 5 días. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5, taldanafil, sildenafil. Estos medicamentos son vasodilatadores pulmonares, vasodilatadores arteriales pulmonares, o sea, rompen el circuito de la vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica. Van a evitar la hipertensión arterial pulmonar. Se puede dar dexametasona y mejorar la ventilación con la inhalación de beta-adrenérgicos como el salmeterol. Sin tratamiento puede llegar a tener una mortalidad hasta el 50%. Con adecuado tratamiento se recuperan en 24 o 48 horas. Y obviamente puede recidivar en personas susceptibles hasta en un 60%. Otra cosa incluso más grave es el edema cerebral de altura. Se presenta en un 2% en personas hasta por encima de 5.000, de 4.500, 5.000 metros. Hay una película, ¿se acuerdan? Es un edema vasogénico y citotóxico a nivel de la corteza cerebral. Hemos visto que hay fenómenos de vasodilatación cerebral producido por la hipoxia, vasoconstricción cerebral producido por la hipocapnia. Hay fenómenos de edema vasogénico, citotóxico, microhemorragias cerebrales, sobre todo a nivel cortical, que se manifiestan con cefalea, vómito explosivo, ataxia, fiebre, alucinaciones, delirio, alteraciones del comportamiento y pueden llegar hasta el coma. El tratamiento es descenso urgente, rápido, uso de cama hiperbárica, oxígeno a bajo flujo y dexametasona. Obviamente, sin tratamiento, esto suele ser de alta mortalidad. Puede haber alteraciones crónicas en la altura. Esto es lo que ustedes ven cuando van al alto y se paran en las cejas del alto y ven a todos los que caminan en el alto, todos tienen sus ojos rojos, todos están hinchados, edema periférico, retinopatía, como secundario a un cor pulmonar crónico. El mal de montaña crónico, que se llama la enfermedad de Monge, por hipoxia crónica, asociado a poliglobulia y a cor pulmonar crónico que vamos a ver posteriormente. Obviamente estos son fenómenos adaptativos de personas que están habituadas a la altura y que se produce porque la poliglobulia, porque esas personas viven con hipoxia crónica. Y hemos visto en el día de ayer cómo la poliglobulia es un fenómeno adaptativo hacia
la hipoxia crónica. Y el cor pulmonar crónico no es nada más que un fenómeno de respuesta de crecimiento del ventrículo, de hipertrofia del ventrículo derecho hacia un aumento crónico persistente y sostenido de la presión, aumento sostenido de la presión en la arteria pulmonar. Eso se llama cor pulmonar crónico, que vamos a ver en otro momento. Esas son las enfermedades pulmonares de la altura. Entonces, para poder gozar de estos paisajes bellos, tenemos que ser criteriosos y subir en forma lenta hacia estos hermosos lugares. ¿Tienen preguntas? No tienen preguntas. ¿Están ahí todavía? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. ¿Viven todavía ahí? Sí, estamos respirando. ¿Cuántos hay? ¿Están viendo esto? 65, doctor. Sí se ve, doctor. ¿Qué es esto? Gasometría arterial. Gasometría arterial. Ya, gasometría arterial. Uno de los estudios fundamentales para valorar la función respiratoria es la gasometría arterial. Esto es lo que vemos y nuevamente les muestro lo que significa la hipoxia hipovárica para que ustedes puedan nuevamente grabarse en su cabeza. Cuando la presión inspiratoria de oxígeno baja por debajo de un valor de 100 milímetros de mercurio, eso significa una altura de 3000 para arriba, 3000. Entonces, esta presión inspiratoria de oxígeno hace que la presión alveolar de oxígeno sea por debajo de 70, por debajo de 60. Entonces, esa presión alveolar de oxígeno por debajo de 60 ya es insuficiente para un adecuado intercambio de oxígeno a nivel alveolo capilar, y eso se llama hipoxia hipovárica. Várica porque ha disminuido la presión barométrica. Para interpretar una gasometría arterial, que es fundamental ¿dónde lo llevo? O sea, esta cosa, cara. Para interpretar la gasometría arterial, que es un estudio fundamental en la valoración de la función de la fisiología respiratoria, debemos interpretar la gasometría en dos aspectos. Uno es la oxigenación y otro es el equilibrio ácido-base. La oxigenación y el equilibrio ácido-base. Los dos son parámetros diferentes, oxigenación y equilibrio ácido-base. Para interpretar la oxigenación, yo tengo que saber ciertos parámetros para yo decir que la oxigenación es adecuada. Para interpretar la gasometría tengo que saber la presión barométrica del lugar donde estoy, que es variable con la altura. O sea, no puedo interpretar una gasometría aquí en Cochabamba y llevar los mismos parámetros e interpretar la gasometría en Santa Cruz o a nivel del mar, o interpretar la misma gasometría en el Alto. Entonces, si yo estoy en el Alto, tengo que averiguar la presión barométrica y conocer los parámetros normales de ese lugar. En Cochabamba, a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio, yo tengo ciertos parámetros normales de gasometría. La composición del aire ambiente, nuevamente repito, es constante a cualquier nivel. Es constante. Cuando yo respiro aire ambiente, yo estoy respirando aire ambiente aquí en este momento en mi consultorio,
ustedes están respirando en su casa, todos estamos respirando una concentración de oxígeno al 21%. Eso se llama, en medicina, la nomenclatura dice eso lo llamamos FiO2, fracción inspirada de oxígeno, 21%. Este aire ambiente tiene, ¿me están escuchando? Porque dice inestable. Sí, doctor, le estamos... Sí, doctor, se escucha. Ya, está bien. Sí, doctor. La fracción inspirada de oxígeno es al 21% en el aire ambiente. El aire ambiente también tiene otros gases, que son el nitrógeno 79%, dióxido de carbono 0.03%, agua 0.07%, y también tiene otros contaminantes en fracciones muy bajas dependiendo del grado de contaminación del ambiente. Puede haber ozono, metano, dióxido de azufre y demás cosas. Lo que importa para la interpretación de la gasometría es esta FiO2. Esta FiO2 es de 21% cuando yo respiro aire ambiente. Debemos recordar que esta FiO2 cambia cuando el paciente recibe oxigenoterapia. Esta FiO2 ya no es 21% cuando el paciente recibe oxigenoterapia. Por eso hemos visto que cuando yo doy oxigenoterapia por puntas nasales, por máscara, por tubo, por lo que sea, la FiO2 ya no es 21%, puede ser 30, 40, 50, hasta el 100%. Entonces yo, para interpretar de la gasometría, la oxigenación, debo saber si esa muestra de gasometría ha sido tomada en aire ambiente con una FiO2 de 21%, o ha sido tomada con el paciente recibiendo oxigenoterapia, para yo calcular la presión inspiratoria de oxígeno. Lo primero que calculo es eso, multiplicando presión barométrica por FiO2. En caso de que sea en aire ambiente, multiplico presión barométrica 565 por FiO2 0.21. Se usa en fracción, 21% es igual a 0.21, me sale 118. Entonces, en Cochabamba estoy respirando con una presión inspiratoria de oxígeno de 118 milímetros de mercurio. Eso me da una presión alveolar de oxígeno haciendo la fórmula presión inspiratoria de oxígeno menos la presión de agua, que es de 47 milímetros de mercurio a 37 grados, menos la PCO2 por el constante respiratorio, me da que la presión alveolar de oxígeno en Cochabamba es de 84 milímetros de mercurio. Entonces, este es el valor que yo tengo de presión en mis alveolos. Este valor de 84 milímetros de mercurio empuja el oxígeno de mis alveolos hacia mi sangre en los capilares y hace que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, para interpretar la gasometría tengo que ver yo dos cosas: oxigenación y equilibrio ácido-base. Para la oxigenación yo tengo que analizar dos parámetros, PO2 y saturación. Para el equilibrio base tengo que analizar pH, el componente ácido, que es el PCO2, y el componente alcalino, que es el bicarbonato. Los valores normales en Cochabamba, vuelvo a repetir, con presión barométrica a una altura de 2.560 metros, con una presión barométrica de 565, respirando aire ambiente, que me da una presión alveolar de 84 milímetros de mercurio. La oxigenación, la PO2 es entre 60 y 70 milímetros de mercurio, con una saturación mayor de 90%. Y tengo un equilibrio ácido-base con un pH de 7.35 a 7.45, un PCO2 de 30 a 32, un bicarbonato de 20 más menos 2, con exceso de bases de menos 2 a más 2. Estos son los valores normales de la gasometría en Cochabamba con estas características.
Si ustedes leen los libros, van a ver que a nivel del mar la PO2 normalmente es más de 90 milímetros de mercurio, el pH es de 7,40 para arriba, el bicarbonato es de 20, el PCO2 es de 40, el bicarbonato es de 24, o sea, cambian ciertos parámetros de acuerdo a los valores a la altitud donde se toma la muestra. En Cochabamba, estos son los parámetros. Entonces, empezamos la interpretación de una gasometría por la oxigenación. Primero vemos la presión barométrica, obviamente en Cochabamba no va a cambiar. Si están ustedes en el Hospital del Norte, del Sur o donde sea, es 565. Primero averiguan, ¿qué FiO2 recibe? Entonces, ahí viene la interrogante. ¿Estás respirando aire ambiente o estás recibiendo oxígeno de alguna naturaleza? Que vamos a ver posteriormente si es que recibe oxigenoterapia para poder determinar qué FiO2 está recibiendo. En la gasometría, el papel de la gasometría me va a dar dos parámetros, PO2 y saturación. Y yo voy a tener dos números, PO2 y saturación. Voy a interpretar dos números, estos dos números. Puede que me diga 55, 70, 80, 92, 95, estos dos números. Pero yo tengo que no solamente interpretar estos dos números, tengo que sacar índices de oxigenación. Estos índices de oxigenación me van a permitir saber si estos dos números que me informa la gasometría son los adecuados para la cantidad de oxígeno que recibe el paciente. Los índices de oxigenación me van a permitir saber si el intercambio gaseoso es el adecuado, si el intercambio gaseoso que está sucediendo a nivel alvéolo capilar es adecuado o no es adecuado. Porque no solamente debo interpretar los valores netos del PO2 y la saturación, sino que debo interpretar si el intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar es adecuado. Puede ser que yo esté recibiendo una FiO2 de 50% y tenga una PO2 de 80%. Obviamente, la PO2 de 80 va a ser más que lo normal, pero esa cantidad de PO2 de 80 para esa magnitud de FiO2 que recibo es insuficiente, porque con 50% de oxígeno yo debería estar oxigenando mucho más. Por eso es que los índices de oxigenación me van a permitir determinar si el intercambio gaseoso es adecuado o no es adecuado. Y eso lo vamos a hacer mañana porque se acabó su clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.